Buenos días, familia. Estamos contentos de recibirles a través de esta transmisión. Gracias a Dios porque ustedes se conectan y podemos estar unidos los cuatro campus. Amistad Roca Martínez de la Torre está saludándoles a todos, Misantla, Tlapacoya, San Rafael, y estamos contentos esta mañana de poder compartir la palabra con todos ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. A pesar de todo lo que vivimos, podemos tener la oportunidad de poder conectarnos unos con otros y a través de la palabra estar uniéndonos con el Señor. Gracias a Dios por eso. Yo quiero compartir en esta mañana una palabra que estoy seguro te va a desafiar. Y le he puesto por título: no te salgas de la cadena. Repite conmigo: cadena. ¿Verdad? Es algo que siempre me ha llamado la atención. Hay una cadena de generaciones que han sido enlazadas por la providencia de Dios. El Espíritu Santo ha usado personas en el pasado de tu vida para que tú seas hoy lo que eres. Y a su vez, el Señor va a usar tu vida para que tú seas bendición para las siguientes generaciones. Y entonces esto habla de una cadena. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 2, dice en el verso 15: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Nota bien cómo el Espíritu Santo le habla a Timoteo a través de Pablo y le dice que tiene que esforzarse porque debe ser un buen obrero. ¿Cómo te imaginas un obrero? Un obrero es alguien que está todo el tiempo trabajando, alguien que está trabajando con un propósito, alguien que trabaja para hacer crecer y fortalecer su empresa. Un obrero tiene visión, tiene un propósito de poner todo su esfuerzo en aras de hacer crecer a la empresa para la cual trabaja. Y tú y yo tenemos que ser esos obreros. Yo quiero invitarte para que medites en esta reflexión, en este desafío, y quiero invitarte para que oremos. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta palabra y te pedimos, Señor, que uses nuestras vidas para que verdaderamente nosotros seamos parte de esta cadena de bendición, Señor, que Señor, llevará tu bendición a otras generaciones. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, como te decía desde el principio, somos parte de una cadena. No sé si alguna vez te has preguntado cuál va a ser el legado que tú le vas a dejar a tu descendencia. ¿Cuál va a ser ese legado? ¿Qué estás pensando en dejar? La palabra de Dios nos convoca en esta mañana, en su palabra, en la Biblia, a hacer influencia a un mundo perdido. Pero la primera influencia que nosotros tenemos que entender que el área donde debemos ser influencia es precisamente el núcleo donde tú te estás moviendo. Ahí donde estás, ahí en casa, ahí en tu familia, es la primera influencia que tú deberás tener, deberás ejercer. Y yo quiero compartir contigo unos consejos de la palabra, precisamente, que nos hablan de que tú y yo tenemos que ser buenos obreros, tenemos que usar la palabra correctamente y tenemos que ser influencia para la siguiente generación. Mira, ahora que estamos en cuarentena, como se dice, y que estamos en este tiempo de que no podemos salir con facilidad, creo que es una buena oportunidad para fortalecer la influencia en tu casa, ahí la influencia con tu familia. No sé si seas un joven que quiera influenciar a sus hermanos o a sus padres, o los papás queriendo influenciar mucho más a sus hijos en este tiempo de que estamos como encerrados, por así decir. Y quiero impartir contigo esto, y tengo unos puntos aquí, y voy a ir al número 1. Lo primero que veo en la palabra es que tú tienes que influir en tu generación. Tienes que influir en tu generación para que esta influencia no tan solo quede ahí, sino que pase
a otras generaciones. Fíjate lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Observa bien aquí, el verbo enseñar está resaltándose muy fuerte. Fíjate lo que se le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero le dice: lo que has oído de mí, está hablando Pablo como primera generación, lo que has oído de mí, esto encarga. Ahí ya está hablando de Timoteo, segunda generación. Lo que oíste de mí, tú, Timoteo, necesito que lo repitas, que lo ejerzas. Y esto encarga a hombres fieles. Estamos hablando de una tercera generación, ¿verdad? De que podrán escuchar este consejo. Y ahora le dice para que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate, en este versículo se habla de cuatro generaciones. Yo le llamaría de 4 eslabones de esa cadena de bendición que Dios, en la que Dios quiere que tú estés participando. Lo que has oído de mí, le dice, encárgalo a hombres fieles que a su vez ellos lo enseñen a otros. Fíjate lo importante, lo que tú estás enseñando en casa, lo que tú estás enseñándole a tus hijos, cuando pase el tiempo, tus hijos se lo van a enseñar a otros y esos otros a su vez se lo van a enseñar a otros, y esto garantizará la grande bendición que Dios quiere dar a las generaciones por siempre. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? Debemos escuchar el consejo, ¿sí? Debemos practicar ese consejo y tenemos que transmitir ese consejo. Fíjate bien, para escuchar el consejo de la palabra, practicar la palabra y transmitirla, eso es algo fundamental. Número dos, procura honrar siempre a Dios. Una de las primeras cosas que nuestro mensaje, por las cuales nuestro mensaje topa y se topa con pared muchas veces, es que quizá podemos hablar la palabra, podemos incluso decirle a la gente cómo debe buscar a Dios y enseñarle la Biblia y todo, pero una de las barreras es que muchas veces nuestra vida no muestra honra a Dios. Un consejo que se le da a Timoteo, se le dice en el verso 20, capítulo 2 de segunda carta, le dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si escuchaste, familia, date cuenta cómo nosotros debemos procurar honrar siempre a Dios. Tenemos que estar siempre dispuestos a honrar con nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestra manera de ser, con nuestra conducta. Tenemos que honrar a Dios. Esa es una forma clara en la que tú y yo podemos hacer que esa cadena nunca se rompa. Es cierto, podemos equivocarnos en algún momento, tenemos defectos, pero nosotros debemos procurar honrar siempre al Señor. Entonces, ya tenemos dos cosas. Tienes que influir en tu generación, tienes que enseñar a otros, pero también tú tienes que honrar a Dios en todo momento. Debes procurar hacer en todo momento honrarle al Señor. Ahora, número 3, tienes que procurar ser ejemplo, porque sabes que la gente solo sigue a las personas que son ejemplo. La gente se deja impactar por personas así. Desgraciadamente ahora vivimos tiempos en donde las grandes, digamos, los tumultos o las grandes comunidades a veces siguen personas equivocadas. Los medios informativos se encargan de maquillar la imagen de alguien para que la gente lo siga. Sin embargo, de acuerdo a la palabra, tú debes de ser un ejemplo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes. Fíjate bien, sé un ejemplo
para todos los creyentes. Yo sé que esto puede resultar un poquito difícil y puede resultar un poco hasta cansado el pensar que tengo que ser ejemplo, pero en realidad la palabra nos lleva a eso, porque la palabra nos quiere llevar a un nivel de excelencia en cuanto a la búsqueda de Dios, en cuanto a la intimidad con Dios. Tenemos que no conformarnos nada más con ser creyentes de domingo o personas ocasionales o nada más miembros nominales de una iglesia. No, tú tienes que ir más allá, tienes que ser ejemplo. Y a Timoteo, siendo él joven, se le puso esa responsabilidad, que nadie te subestime porque eres un joven. Pero a cambio de eso, Pablo le dice, tienes que ser un ejemplo para todos los creyentes. Fíjate bien, para todos los creyentes. ¿Por qué Pablo aquí está seleccionando primero a los creyentes? ¿No se supone que Timoteo tenía que también ser ejemplo para toda la comunidad, para toda la ciudadanía, aunque no fuera creyente? Por supuesto, pero lo primero aquí es que tenemos que ser ejemplo para los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque los creyentes son los que forman el siguiente eslabón de esa cadena. Por ejemplo, si tú eres padre de familia, lo más importante es que impactes a los creyentes de tu casa. Eso es lo más importante. Entonces, aquí dice que debemos ser ejemplo para todos los creyentes. Y Pablo hace una lista en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Fíjate esos rasgos que menciona Pablo ahí. Tú tienes que ser ejemplo en cómo hablas, en tu manera de hablar. Tienes que ser ejemplo en tu manera de vivir, en tu manera de mostrar ese amor a los demás. Eso es importante que tú lo tengas muy, muy presente. Algunas veces podemos decir que amamos a alguien, pero tal vez nos quepa la duda dentro de nosotros. Quizás la persona a la que decimos amar no lo sabe, porque no somos expresivos en ese aspecto. Entonces necesitamos todo el tiempo revisar esos aspectos. Pablo dice que tú tienes que ser ejemplo en tu manera de hablar, tu manera de vivir, cómo amas, en tu manera de ejercer tu fe, en tu conducta. Tú tienes que ser una persona, tu reto tiene que ser llegar a ese nivel. Tal vez tú en este momento digas, híjole, Toño, pero yo la verdad tengo muchos defectos. Realmente todos los tenemos, pero debemos tener siempre el propósito de ir buscando la excelencia, como aquel atleta, ¿verdad?, que está buscando romper sus propias marcas y se esmera, participa, entrena, se conduce bien, cuida su alimentación, está todo el tiempo tomando una actitud correcta y está creciendo en esa parte. Entonces es muy importante que tomes en cuenta esto. Entonces tú tienes que ser ejemplo. Número 4, cuida tu vida. Fíjate bien, cuida tu vida. Es importante que tú cuides tu vida. Dice 1 Timoteo 4 verso 14, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Aquí la palabra clave es descuidar, ¿sí? Muchas veces el Señor nos hace llevar a niveles de grande bendición. El Salmo 23 dice que nos llevará por lugares de reposo, de grande bendición, pero resulta que en ocasiones podemos descuidar esa grande bendición que el Señor nos está haciendo participar y descuidamos nuestra vida. Tengo un consejo para ti, no vivas de manera descuidada, pues podrías perder eso tan valioso que ahora Dios te ha dado. Te pongo un ejemplo clásico, cuando en una relación de pareja, cuando de repente uno de los dos llega a pensar que ya todo está bien, que ya no hay mucho por hacer, que todo está asegurado, puede ocurrir que la relación se descuide y se rompa ese vínculo de amor entre pareja. Eso ha sucedido, eso le ha sucedido a mucha gente. Mucha gente ha descuidado su relación y ha perdido lo que más amaba. Entonces fíjate qué tremendo. Imagínate llegar a perder tu relación con Dios. Eso sería muy, muy difícil. Cuida tu vida.
No descuides el don espiritual que recibiste. Pablo le dice a Timoteo, tú recibiste un don, no lo descuides. Ahora, tú también probablemente tienes un don, y quizá otro también, dos dones o más que el Espíritu Santo te ha dado a tu vida. No los descuides, toma en serio el reto, y de esta manera tú vas a ser una persona que va a permanecer en esa cadena de grande bendición. Ahora mira, número 5 y último, cuida tu salvación. Ha habido una polémica acerca de la salvación y no quiero caer ahora en eso, pero lo que sí quiero decirte es que cuides mucho ese privilegio de sentirte parte del reino de Dios, parte del rebaño de Dios, parte de la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, tú debes cuidar esa parte. Primera Timoteo 4:15 dice, presta suma atención a estos asuntos, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cómo has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. No sé si te diste cuenta, pero como Pablo está relacionando bastantes cosas prácticas que le dice a Timoteo, pero las relaciona con la salvación personal y con la salvación de las personas a las que él iba a ministrar. Entonces esa es una grande responsabilidad que tú y yo tenemos. Cuida tu salvación. ¿Cómo puedes estar cuidando tu salvación? Dice, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten cuidado de cómo estás viviendo y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto. Entonces ve cómo el hecho de que te tengas que ocupar en aquello que sabes que debes hacer, entonces eso es algo fundamental para tu salvación y para los que te oyen. Entonces, fíjate, aquí Pablo está de alguna manera dándonos a entender esa labor que la iglesia local tiene. ¿Y cuál es esa labor? Enseñar a otros las verdades eternas. No somos una iglesia para nada más saludarnos, nada más para reunirnos, bueno, que ahora no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero no somos nada más una iglesia para reunirnos a adorar al Señor y nada más. Tenemos un papel fundamental de estar enseñando a otros. La iglesia local tiene la responsabilidad de estar enseñando a otros, pero tú en lo individual, en casa, tienes una gran oportunidad de enseñar a la siguiente generación. Entonces, y qué curioso, de esa manera dice Pablo que vas a cuidar tu propia salvación. Es una grande bendición, ¿no te parece? Así es que, pues no pierdas el enfoque de tu vida. Vive con tu mirada puesta en Dios. Trabaja con esmero ahí donde Dios te ha puesto ahora mismo. No dejes que la ansiedad y la frustración entren a tu vida. Trabaja con esmero. Cuida tu manera de vivir. Mantén firme el compromiso que un día hiciste con Dios, por tu bien y por el bien de los demás. Yo quiero decirte que ahora que celebrábamos el 10 de mayo y ahora que se celebra también este mes que se celebra, el 15 se celebró el día del maestro, ¿sí? Esas dos fechas para mí marcaron siempre mi vida desde que era niño, porque mi padre fue profesor y siempre era objeto de homenajes el día del maestro. Pero el día de las madres, también como todo mexicano y como todo ser humano, le celebrábamos a nuestra madre. Y yo quiero decirte que esta palabra que te estoy predicando a ti me llena mucho de regocijo y me hace recordar a una gran mujer que hizo de su casa una iglesia, que ella decidió que su casa sería una iglesia. Y fíjate, quiero decirte que mi madre
recibió a Cristo allá por el año 1963. Ella recibió a Cristo, entregó su vida al Señor, renunció a todas las prácticas que ella tenía tradicionales, y en 2 horas de que le estaban predicando la palabra, ella fue a su cuarto, agarró sus imágenes, agarró todo lo que ella tenía y lo sacó de su cuarto, lo llevó al patio y lo tiró, y lo que pudo romper lo rompió, y lo demás lo quemó. Ella entregó su vida al Señor, y a partir de ese año ella empezó a leer la Biblia. Pero quiero decirte que tuvieron que pasar 9 años, fíjate bien, 9 años, de 1963 a 1972, en la que ella no pudo congregarse en ninguna iglesia. Fíjate bien, no se pudo congregar en ninguna iglesia. Mi padre le prohibió congregarse. En ese tiempo ella no se quedó con las manos cruzadas. Haz de cuenta, su cuarentena para ella en ese sentido espiritual y comunitario duró 9 años. Pero en esos 9 años nos enseñó la palabra de Dios a todos nosotros, ¿sí? Y ¿sabes qué? Por eso le he puesto por título: no te salgas de la cadena. Es decir, todos somos producto de una cadena. Yo estoy aquí parado porque hubo una mujer que me enseñó la palabra desde niño. Me la enseñó, y gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, que pudo Dios rescatarme, y ahora yo pude transmitir esa palabra a la siguiente generación, que son mis hijos, y a otras personas. Todos somos parte de una cadena. No te salgas de la cadena. No te desanimes por si las cosas no van bien. Mejor céntrate en la palabra. Cubre tu vida con la bendición de Dios y permite que el Espíritu Santo te use para bendecir a tus hijos. Yo creo que aquí en particular te puedo decir que esta mujer, mi madre, ella decidió hacer todo este trabajo, aún ella en su ignorancia, porque no podía ser enseñada, pero ella nos mostraba ese camino. Cada mañana estaba atenta a que oráramos a Dios al levantarnos. Teníamos que orar, como lo he dicho muchas veces con mis amigos, lo he comentado, había que orar antes de comer. Y vaya que ella era muy rigurosa, no te podías tú escapar, tenías que orar y tenías que recitar un versículo de la Biblia antes de comer. Siempre era su preocupación, y escúchame bien, había siempre un pensamiento. Cuando crecimos nosotros, cuando ya éramos jóvenes, y ella nos vio crecer, nos dijo: no será para mí tan importante que hagan una carrera como que busquen a Dios. Lo más importante para mí será siempre que ustedes sigan los pasos del Señor, que entreguen sus vidas a Cristo. Eso para mí siempre será lo más importante. Y doy gracias a Dios. Afortunadamente algunos de nosotros sí pudimos hacer una carrera, pero la herencia más grande es haber conocido a Jesús, que es algo que yo creo que tú coincides conmigo, es algo que marca para siempre tu vida y la de los que te escuchan. Por eso Dios nos creó con un propósito. Acuérdate de eso. Dios espera que tu vida deje huella en los demás. ¿Sabes qué? He escuchado en los últimos años la palabra marcar. Se trata de que tu vida marque la siguiente generación, o incluso la siguiente, la otra, a tus nietos, ¿sí? Para un día todo habrá terminado, ya no habrá más que hacer. Un día tú vas a estar en una cama, probablemente, y los tuyos estarán junto a ti, esperando que el Señor te levante. Pero lo más importante será: ¿qué hiciste para marcar tu siguiente generación? Lo más importante es que de esa cadena tú no te saliste y te mantuviste fiel. Entonces los demás se preguntarán: ¿valió la pena su vida? Y seguramente ellos, como sinodales, van a decir lo que valió tu vida, ¿sí? Entonces tienes algo muy importante en ti que tienes que transmitir, y ese algo es la palabra de Dios. Llénate de ella, llénate de su bendición,
¿sí? No lo olvides. Las nuevas generaciones tienen sus ojos puestos en ti, como esperando recibir algo. ¿Tienes algo en ti para compartir? Seguramente. De ahí la importancia, fíjate bien, de ahí la importancia de vivir entregados, viviendo verdaderamente para el Señor Jesús, para aquel que te amó en la cruz, para aquel que derramó toda su sangre, gota a gota, en el Calvario. Eso es algo que nos debe motivar para vivir apasionados por Él, sembrando la palabra en la siguiente generación. Entonces, debemos vivir entregados a Él, vivir para Él, viviendo una relación siempre fresca, siempre llena de vida, y no permitir que lo vacío entre a nuestras vidas. Así es que, pues, el apóstol Pablo decía una gran verdad: después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Yo creo, familia, que el llamado que el Señor nos hace es cumplir el mandato de ser canales de bendición para la siguiente generación. Esto es algo que te dejo a ti para que lo medites, para que lo reflexiones. Esta cuarentena probablemente termine pronto, no lo sabemos, pero como lo decía el pastor Alfonso, ¿cómo vas a salir de esta cuarentena? ¿Cómo vas a salir? ¿Vas a salir mejor que como entraste, igual o peor? Puedes preguntarte eso. Familia, métete más con Dios. Aprovecha este tiempo de intimidad en familia y sigue sembrando en el corazón de tu familia las verdades eternas. No lo olvides. Hay una gran riqueza, hay una gran oportunidad en casa de que no debes desaprovechar, ¿sí? Tal vez tengas que reducir tus tiempos en las redes, tengas que reducir tiempos en muchas cosas que hoy, al estar encerrado, muchos se están metiendo en ellas. Pero hazlo, reduce ese tiempo y dedícale más tiempo a tu familia. Enriquécelo con la riqueza que vale la pena, la palabra de Dios. Yo quiero orar y dar gracias por este tiempo. Y si ahí estás en casa, si me estás viendo, de donde me estés viendo, de cualquier campus de Amistad Roca o de algún otro lugar, yo quiero que cierres tus ojos. Llama a tus hijos si los tienes ahí. Llama a tu esposa si eres un hombre. Si tú eres una mujer que está educando a sus hijos sola, por así decirlo, llama a tu familia. ¿Y por qué no pones tus manos sobre ellos y empieza a orar? Empieza a orar por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo pido que estas manos que están tocando a estas generaciones, Señor, son tus propias manos, Señor. Padre, bendice la vida de cada persona que hoy está orando por su familia, está orando por sus hijos, está orando por sus nietos, incluso aquellos que ahora oran por sus padres o por sus abuelos. Señor, usa esas manos y permite, Señor, que cada familia, cada casa se convierta en una iglesia verdadera, que tu palabra corra como el agua en cada casa y que inunde hasta el rincón más oscuro de esa casa, Señor, y que tu palabra como una luz alumbre siempre los hogares, Señor, y que cada uno de nosotros como adultos entendamos que tenemos que ser influencia, tenemos que ser bendición, tenemos que ser vasos de honra para ti, Señor, de tal manera que las siguientes generaciones puedan abrazar la fe como nosotros un día lo hicimos, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que Dios te bendiga, familia, que Dios te guarde y que tengas una buena semana.